Bueno, vamos a continuar. Vamos a dar paso a la ponencia plenaria, la única ponencia plenaria que vamos a contar en este congreso. Para mí es un placer presentar a Rubén. Y antes de presentar a Rubén, quería lanzar un saludo muy especial a la familia de Ángel Herrero, que contamos con su presencia. Gracias por acompañarnos en este congreso. Como decía, Rubén nos va a hablar del valioso legado que nos ha dejado el profesor catedrático Ángel Herrero. El título de la ponencia es precioso: Aladas palabras, signos eternos. ¿Y quién mejor que Rubén para explicar el trabajo y el valioso legado de Ángel? Un legado que debe darse a conocer, que debe difundirse, analizar, investigar y estudiar en todos los centros educativos, universidades, darlo a conocer. Me toca presentar a Rubén y voy a ser muy breve. Él es licenciado en Filología Hispánica, trabaja en el programa ABC en el Instituto de Educación Secundaria Don Juan Manuel de Murcia. Trabajando también en una tesis doctoral sobre la evolución de la lengua de signos española. Sabéis que es una persona con multitud de experiencia en diferentes campos, en la elaboración de materiales. Trabajó como profesor asociado en la Universidad de Alicante y fue director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Biblioteca de la Lengua de Signos, que seguro vosotros conocéis. He querido sintetizar muchísimo su amplio currículum vitae porque quiero darle tiempo y que todo el tiempo sea para que él pueda transmitirnos su ponencia. Aladas palabras, signos eternos. Cuando quieras, Rubén. Mi también admirado Francisco Martínez. Mi compañero y amigo Antonio Lorente, profesor de griego, como aquellos a quienes el lenguaje despierta un natural interés, escuchó atento las numerosas referencias a los trabajos de Ángel Herrero de las que le hablé. También asistió a la presentación del libro Ver la poesía, la última intervención de Ángel en público. Ya por aquel entonces, y aún con escasos pero privilegiados contactos con personas sordas, llegó a saber, y con ello a creer y a defender conmigo, que esa comunicación manual es una verdadera lengua. Pocas personas que hayan leído sus estudios o escuchado alguna de sus conferencias habrán podido resistirse a la defensa de sus ideas en relación con las lenguas naturales de los sordos. En el mejor de los casos, uno llega pensando, como yo mismo hice en su día, que son medios de comunicación ligados a la pantomima o basados en formas sustitutivas. El alfabeto manual, que aún domina la enseñanza del alumnado sordo.
mecanismos. Entonces, tras la lectura y la escucha, uno siente la revelación de esa lengua oculta, uno se inicia en la gestualidad, en la mímesis. Porque imitar es sin duda la clave de nuestro comportamiento comunicativo, sentirse imantado por los movimientos del otro. ¿No es así todo el lenguaje, incluido el oral? Yo llegué a Alicante de Madrid y a Madrid desde Vigo, en un recorrido que comenzó con el estudio de la filología, la especialización en español como segunda lengua, el casi fortuito encuentro con la lengua de signos española y con otro de los mayores defensores de la misma, mi también admirado Francisco Martínez. Este último ha sido, si es que algún día puede dejar de serlo, mi primer gran maestro en el mundo de la lingüística de las lenguas de signos. Y fue él quien me abrió las puertas para dar continuidad al magisterio con el profesor Ángel Herrero, otro aspecto más por el que estarle agradecido. Aún me estremece pensar en aquel primer encuentro en la Universidad de Alicante, donde su voz hacía retumbar las paredes de mi cuerpo y también las de mi mente, que bullía entre referencias del todo precisas a gramáticos y a poetas, a la filosofía y a la teología, con ideas para mí, aún hoy día, tan revolucionarias como el imperante pensamiento fonocentrista, según el cual las personas sordas se resisten a la fonía. No oyen, sí, pero pueden y por lo tanto deben escribir como si no lo fueran. En el año 1992, Ángel se especializó en semiótica lingüística, no tanto por vocación como por una cuestión administrativa. El área de conocimiento en la que trabajaba desaparecía, de manera que entre la literatura, la lengua y la lingüística, escogió esta última. Adscrito al área de conocimiento de filología española, por el cual ésta desaparecía, lo puso en el camino de la lingüística. Aunque ya antes había publicado investigaciones sobre el paralelismo, el ritmo, la iconicidad peirceana, los mecanismos de clausura poética o la teoría anagramática de Saussure, como podrán comprobar en el listado final de publicaciones. Por aquellos años, la lingüística universitaria empezaba a mostrar un nuevo interés por las lenguas de signos, lenguas que enriquecían y, en cierto modo, modificaban la visión general que se tenía de las lenguas humanas. En cierta ocasión, el lingüista italiano Raffaele Simone mencionó en un congreso de la época que los lingüistas se dieron cuenta de que hasta entonces habían sido sólo medio lingüistas, porque desconocían esa otra modalidad de lengua que se da en todo el mundo, las lenguas de signos. Comenzaba también en esa época sus cursos de LSE, sus vibrantes lecturas de las antiguas pero innovadoras ideas de Lorenzo Hervás, o las más recientes de Stocky, Carol Paden, María Ángeles Rodríguez. Aquellos años fueron un semillero de experiencias y de reflexiones que nunca concluyeron. Fue su hermano sordo quien le inició en la gestualidad, en la mímesis en su infancia, pero no fue hasta 40 años después cuando sintió la revelación de esa lengua oculta, cuando comenzó sus estudios de lengua de signos con profesoras de la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana, germinando así la semilla oculta durante 4 décadas. Aquellos signos que él veía como caseros, aquella gramática más o menos teatral,
aquella representación, le harían llegar a saber y con ello a creer y a defender que su comunicación manual era una verdadera lengua. El descubrimiento de que todos los sordos poseen una lengua bellísima, capaz de expresarlo y de traducirlo todo, siempre estuvo acompañado del convencimiento de que la mayoría de los oyentes no termina de creérselo. Yo también me reafirmo en esa convicción. ¿Pueden las manos albergar tantos matices como la voz? Con el tiempo, descubrirán que sí, y tiempo será necesario también para que sus originales trabajos gramaticales sobre escritura de los signos o sobre la relevancia de la poesía en lengua de signos alcancen la consideración que sólo dio comienzo en vida del profesor. Rápidamente imaginó las importantes consecuencias en la ejecución de los signos, que iban más allá de la fonología y que las lenguas orales desconocen. La más importante es la denominada flexibilidad. Una flexibilidad que permite modificar la configuración o el movimiento de un signo pasando, sin solución de continuidad, del lenguaje a la representación mimética y viceversa. Así, si signo, por ejemplo, que he cogido una piedra, puedo comprobar en mi mano abierta su precisión, como si la piedra estuviera ahí. Signo que una persona ha saltado a la piscina y describo al mismo tiempo su caída, con el dedo índice y corazón unidos, con la rapidez o lentitud de una cámara y la precisión de un experto, porque soy capaz de ponerme en su piel. Es como si en las lenguas orales dejásemos suspendida la pronunciación de un fonema, una especie de música que nos revelase el objeto. No lo hacemos, o apenas podemos recordar que palabras como agua reflejan su característica consonante gutural en varias lenguas, el sonido del líquido al pasar por la garganta, o que el término exhausto contiene el fonema x, casi imitando el cansancio en su pronunciación enfática. Observen, exhausto. Con las lenguas de signos es como si los objetos o personas estuvieran aquí, en el espacio mismo de la comunicación. Signamos con ellas, hacia ellas y sobre ellas también. Además, está la increíble ventaja de contar con dos articuladores manuales, con dos manos. Imaginemos los oyentes lo que sería tener dos bocas enlazando sus sonidos entre sí. Las posibilidades de la mímesis también se multiplican con esta bimanualidad. Supo ver que la flexibilidad proporciona a la comunicación en lengua de signos una expresividad de la que los oyentes solemos carecer, porque en nuestra lengua, que alguna vez pudo tener esa flexibilidad entre lenguaje y música, hoy carece de ella. Y es seguramente ese fondo de mímesis lo que explica que muchos niños sordos con un escaso repertorio personal de signos caseros y también escasa noticia del español oral aprendan a signar con gran destreza en contacto con otros niños sordos en los colegios o ya de adultos en asociaciones de personas sordas. La conquista de una lengua es algo personal, que nos sucede a cada uno de nosotros, pero a pesar de ser personal, sucede colectivamente, en comunicación con el otro. Supone un acto vivo, compartido.
y así se evidencia cuando dos niños sordos se encuentran. La visibilidad de los signos, la posibilidad de usar iconos que exceden la frontera de lo lingüístico y la conciencia de formar parte del espacio lingüístico del otro, como cuando miramos algo juntos y sentimos que en el fondo vemos más. Todo ello hace que la lengua de signos sea más accesible, más inmediata. Comparada con ella, la lengua oral tiene algo de ocultación. Esta idea de lenguas de signos como lenguas fraternas fue expuesta por Ángel en el 15º Congreso de la Federación Mundial de Personas Sordas, aquí en Madrid, donde explicó cómo la comunicación se hace posible entre signantes con lenguas vernaculares muy diferentes, algo inviable entre usuarios de lenguas orales mutuamente ininteligibles. La diferencia del canal de las emisiones lingüísticas hace que las lenguas de signos sean más evidentes y más claras que las lenguas orales. De ahí que se preguntase si las lenguas de signos, o más concretamente la lengua de signos internacional que se usa en los encuentros mundiales, pudiera llegar a ser la lengua universal del futuro. En aquel congreso también señaló que las lenguas de signos son lenguas de cultura y que, aun siendo minoritarias, pervivirán siempre. Son lenguas adecuadas para la educación. Las notas obtenidas en la prueba de acceso a la universidad, curso tras curso, por los alumnos sordos del IES Infante Don Juan Manuel, donde yo trabajo, están siempre por encima del notable. Con la LSE se puede explicar historia, ciencias, matemáticas y también gramática. Como la audiencia conocerá, la lengua de signos española posee una gramática que puede servir de referencia para su propio estudio y para el acceso a las gramáticas de otras lenguas, dejando perfectamente demostrado el hecho de que la gramática de la LSE es tipológicamente congruente con las gramáticas orales en su gramática didáctica de la lengua de signos española y en su posterior gramática comparativa español, lengua de signos española. Explicaba en una ocasión que sus investigaciones sobre las lenguas de signos en el campo de la fonología empezaron por querer adentrarse más en la forma de esta maravillosa lengua. Algo así como preguntarse ¿en qué consiste la ejecución de un signo? Pues bien, representándolo adecuadamente, todos los signos podrían ser descritos y comparados, lo que permitiría un análisis más detallado de la LSE y al mismo tiempo confirmaría que las lenguas de signos son fonológicamente congruentes con las lenguas orales, cumpliendo la propiedad general fonológica de que todas las lenguas puedan ser escritas. El sistema de escritura alfabética, SEA, ideado por Ángel Herrero y desarrollado en colaboración con Inmaculada Cascales y Juan José Alfaro, dos personas sordas, padeció, al menos a mí me lo parece, un callado antagonismo por una buena parte de los lingüistas que, en España, seguían los modelos fonológicos de Scott, Liddell o el de Diane Brentari. En lo esencial, lo que hacemos con este sistema es escribir las sílabas de la lengua de signos, sus golpes visuales, por así decirlo, en los que la mano se va dirigiendo ya a un lugar, llega a él, adopta una configuración y la fija en un lugar, oriente la sílaba.
En este modelo, el núcleo es la configuración. La escritura, como toda nueva técnica, reduce y simplifica materialmente el mensaje que viene a representar. Reduce esa mímesis de la que hablábamos al comienzo. Y al mismo tiempo puede desarrollarlo formalmente, más allá de lo que el registro original permite, dando lugar a un nuevo tipo de mensaje. Tendrían que ver a mis alumnos sordos haciendo un examen de SEA o enviándose tweets unos a otros. Sus caras de goce cuando poco a poco leen o escriben, tomando conciencia de la fonología de su propia lengua. Si me lo permiten, yo creo que la invención del SEA, sistematizando todos sus elementos fonológicos, fue acaso el trabajo intelectual más gozoso de su vida. Una experiencia inolvidable. Aunque fuera consciente de que la escritura de una lengua de signos tenga hoy por hoy un interés más teórico que práctico. Vivimos en un mundo rodeado y atravesado de escritura, de bits, en la famosa sociedad de la información. Las imágenes actuales son digitales, se pueden procesar. Los reconocedores de voz convierten la señal acústica en señal escrita. Mediante sucesivos lectores de imagen y traductores automáticos, una persona sorda se podría comunicar con otra oyente sin necesidad de cambiar de lengua. De hecho, un grupo de investigadores de la reconocida empresa Promsit programó un traductor automático de español al sistema de escritura alfabética de la LSE, que está disponible en la red y que no ha tenido demasiada difusión entre la comunidad sorda. Porque la tecnología tiene un límite y los sordos prefieren contar con intérpretes instantáneos, reales o a través de teléfonos móviles y no perder la naturalidad de una comunicación cara a cara. Tal vez algunos signos siguen siendo muy complejos. Tal vez el amor a su propia lengua y el dinamismo de las conversaciones signadas hagan que la escritura resulte muy fría. Tal vez el oralismo dominante, presente como es natural en muchos padres oyentes de niños sordos, ponga serias reservas a la escritura de los signos, cuando la escritura que se anhela, en realidad, es la de la lengua oral. Pero la aventura mereció la pena, y no creo que esté acabada, ni mucho menos. A él, como a cualquiera que se aproxima al SEA, le permitió conocer más profundamente la fascinante lengua manual. Llegando al bicentenario de la muerte de Lorenzo Hervás y Panduro, en 2008, y casi a modo de homenaje, publicó por primera vez desde su edición original en 1975 una edición actualizada de la Escuela Española de Sordomudos o Arte para enseñarles a escribir y a hablar el idioma español. Su propósito fue hacer explícito algo que parecía ocultar el propio libro y que para Ángel constituía la verdadera aportación de Hervás. Me refiero al descubrimiento
de la plenitud lingüística de las lenguas de signos. Su condición de lenguas naturales, comparables con detalle con las lenguas orales, y su visión como lengua de partida a la hora de enseñarles a los sordos la lengua meta, es decir, la lengua oral correspondiente, el francés, el italiano o el español. No se imaginan ustedes la cantidad de veces que he leído esta edición, lo útil que resulta para el discurrir de mis clases con alumnado sordo y lo recomendable que es esta lectura, que debería ser obligatoria para cualquier instructor de estos alumnos. El libro de Hervás se enmarca como redacta en su amplio estudio introductorio en la conocida Escuela Española en el arte de enseñar a los llamados mudos. Escuela que tenía como referencias al fraile Pedro Ponce de León, pero que alcanzó su mayor difusión en Europa con la reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos, de Juan de Pablo Bonet. Hervás revisó el estado de los sordomudos, algo tan necesario en estos momentos de desequilibrio pedagógico en el ámbito educativo, y más concretamente en la educación de los niños sordos. Descubrió la defensa de la lengua de signos y aplicó pormenorizadamente su método de enseñanza de español, con sistemáticas correcciones, siempre basadas en argumentos gramaticales. Ángel revisó y trajo al presente la novedad de las aportaciones de Hervás, empezando por la redenominación de aquellos a quien se les llamaba antes mudos y a los que él, por vez primera en España, llama sordomudos con mayúscula, y terminando por la propuesta de enseñarles la lengua oral como extranjeros, como segunda lengua, es decir, teniendo en cuenta las diferencias gramaticales de su lengua, la lengua de signos y la lengua oral, adaptándose así a las nociones gramaticales que le son propias. Y en el centro, el descubrimiento de la repetidamente nombrada gramática mental de la lengua manual y de su congruencia con las propiedades gramaticales de las lenguas del mundo que Hervás había estudiado y catalogado en su catálogo de las lenguas de las naciones conocidas. Cuando oímos, solo vemos lo que oímos. Lo demás queda en sombra, apenas inquietante. El profesor Herrero quedó prendado del hallazgo de una lengua, la lengua de signos, maravillosa, una lengua en cuya poesía las palabras danzan. Un hallazgo personal y seguramente fortuito, pero la hipótesis creo que razonable de que antes del lenguaje oral nuestros antepasados conocieron esa técnica de comunicación de carácter gestual, musical, mimético, no lo es. Ni tampoco el hallazgo, tan poco personal como el de un arqueólogo, de que los fósiles de ese otro lenguaje yacen en nuestra propia conducta comunicativa, dispuestos a revivir, no para negar nuestro lenguaje, sino para hacerlo más auténtico, más transparente,
más humano. Hemos ido viendo que el lenguaje está lleno de gestos, a veces ya convencionalizados o automatizados, como en las entonaciones, los gestos análogos de las cejas, o como en las onomatopeyas. Pero ahora nos referimos a los gestos de la voz poética, que traducen precisamente el límite y el suspenso del lenguaje, y en los que el locutor, podemos decir, entra en abismo, calla unas veces o yerra otras para mostrar, con su gesto, la verdad de lo que imita, de lo que mima. Los gestos de la voz son formalmente transparencias, las transparencias del lenguaje. Esto mismo constituyó lo más jugoso de su experiencia en la adaptación a la lengua de signos de numerosos poemas de la literatura española. Colaborando estrecha y apasionadamente en esta tarea, aprendí, creo que como todos nosotros aprendimos, que se podía entender también en lengua de signos, que incluso se entendía mejor, los poemillas de la lírica tradicional medieval, a Antonio Machado, a Bécquer, a Pablo Neruda, a Rafael Alberti, a Rosalía de Castro, a Góngora, a Garcilaso, a Ángel González o al poeta chileno Raúl Zurita, que el día que vio sus poemas en lengua de signos, exclamó emocionado: «Puedo ver mis palabras danzando en el aire». El primer poema que adaptó a la lengua de signos española para publicarlo en la Biblioteca de Signos, espacio sumarial de sus numerosas investigaciones científicas que dirigió durante casi una década, fue un poema de Antonio Machado que habla precisamente de la voz como gesto. Cuenta ese encuentro con la voz. Pero no es eso lo que importa. Lo que importa es el gesto de esa voz, que ya es suya al final del poema. En un acto de total osadía por mi parte, me van a permitir que traiga aquí, a este escenario, los 8 versos que componen el poema. Lo sé, yo no soy Inma, pero no se preocupen porque ella nos tiene preparada una sorpresa mayor. Desde el umbral de un sueño me llamaron. Era la buena voz, la voz querida. Dime, ¿vendrás conmigo a ver el alma? Llegó a mi corazón una caricia. Contigo siempre. Y avancé en mi sueño por una larga, escueta galería, sintiendo el roce de la veste pura y el palpitar suave de la mano amiga. La lengua de signos ejecuta este gesto de reconocimiento, el de la mano guiadora, con la nuestra, a lo más profundo de una visión.
como a una cueva, y mientras tanto palpitaba, marcando nuestros pasos. En un congreso en Locarno, Italia, Ángel apuntó que la cuarta dimensión de las lenguas de signos está viva en la poesía de las lenguas orales. Evidentemente, los poetas hablan la misma lengua tridimensional de los no poetas. Arriba, abajo, delante, detrás, antes, después. Y sus fonemas carecen también de esa lateralidad que gobierna las lenguas de signos. La cuestión es, esa lateralidad de los brazos, imposible, o simplemente no empleada en el órgano articulador de las lenguas orales, desaparece completamente cuando la oralidad se impone. Estas revelaciones son las que nos mostró en su última obra científica, a caballo entre el estudio, el ensayo y la obra de creación. Ver la poesía, donde su experiencia como lingüista, traductor de poemas a la LSE y la propia emoción vital del poeta quedó reflejada en esa edición multilingüe en español, inglés, con ejemplos en DVD de poemas en LSE y en el sistema de signos internacional. Como discípulo de Ángel Herrero, me propuse trasladar hoy, aquí y a ustedes, parte de ese conocimiento científico que yo tuve oportunidad de compartir y que tengo el privilegio de trasladárselo ahora. Modestamente espero haberlo conseguido. Ángel falleció un 11 de mayo en medio de sus últimas creaciones poéticas que mantuvo hasta el final, en medio de su familia, sus hijos, Carmen, Sara, Miguel y su mujer Carmen. Y como rezan sus obituarios, su palabra ya se ha hecho tiempo. Su voz grave y profunda, pero a la vez ondulada y fluyente, como la de los poetas, ya no nos acompaña. Nos dejó sin palabras. Todos nos quedaremos sin palabras. No quisiera marcharme sin antes agradecer de corazón al CENELSE y al Real Patronato de la Discapacidad que hayan organizado este congreso en torno a la figura de Ángel Herrero Blanco. Gracias a los asistentes, a los intérpretes y, por supuesto, a las personas que me acompañan en la mesa. Y tampoco quiero marcharme sin dejar aquí un testimonio real, vivo, y que se hará permanente con el paso de los años. Quiero invitar a que se acerque a mi amiga, compañera, que también lo fue de Ángel, Inma Cascales, para que signe 2 poemas compuestos por él. El primero, publicado en su libro Teorías y viajes, nos habla del otoño. Un otoño que recuerda desde Alicante, el recuerdo de la nieve en su pueblo de la montaña madrileña, El Espinar. Una nieve que, como verán, es muy particular.
El segundo nos descifra su concepción de la escritura, diciéndonos que no escribe desde la pena o la melancolía, sino desde el deseo, que es suyo y de todos. Esperamos que los disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado al adaptarlos. Quedarán en nuestra memoria y también en la suya. Muchísimas gracias. Mi compañero y amigo Antonio Lorente, profesor de griego, como aquellos a quienes el lenguaje despierta un natural interés, escuchó atento las numerosas nieve en espiral. Recuerdo aquella tarde, las palomas no volaban. Campanadas doblando al recogimiento en septiembre. Este septiembre en el que suenan las olas, solas también, junto a un mar que no me oye, y presiento cada vez más cerca nieve futura, espiral de nieve. Yo no escribo desde la melancolía. Sino desde el deseo. No escribo lo que hubiera querido escribir. No escribo lo que quiero. Lo que me hace escribir es un deseo que uno solo nunca podría tener. Es el deseo de otro, de muchos otros, o de todos. De realizar lo escrito y confiarlo a la vida. Querer lo que ellos han querido. Haber tenido el mismo amor. Los mismos sueños. Escribir sus poemas. Lo singular no es único. Que un verso se pronuncia con voces como juncos, con gestos transparentes como el agua de un río.
muchas gracias a todos. Y a Ángel, por supuesto, en primer lugar. A la familia por haber venido. Gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias, Rubén e Inma. Nos habéis emocionado. Las palabras vuelan, los signos son eternos. Durante toda la vida académica de Ángel, no cejó en el empeño de trabajar en la investigación de la lengua de signos. Publicó diferentes libros, artículos relacionados con la lengua de signos española, la lingüística, la poesía. Ángel siempre lo decía y lo tenía muy claro, que para defender y velar el patrimonio lingüístico y cultural de las lenguas es necesario hacerlo. Trabajó con tesón y aportó muchísimas cosas a la lengua de signos. Y antes, durante y después de todo el trabajo y desarrollo de la ley, celebró con entusiasmo junto a nosotros la aprobación de la Ley 27/2007. Todo el trabajo que realizaba Ángel, toda su vida, sus investigaciones, todo siempre tenía aportaciones de poesía. En su vida, en sus investigaciones, en sus escritos, el amor a la poesía, el amor a la lengua, el amor a la vida. No era un lingüista cualquiera, era un lingüista más que humano. Y todo lo que hacía, lo hacía desde una mirada profundamente reflexiva. Gracias a Ángel, la lengua de signos adquirió una madurez científica. Le dio brillo a la lengua de signos gracias a sus aportaciones. Gracias a él, gracias a este legado que nos ha dejado y que nos vemos en la obligación y consideramos que es necesario que sea dado a conocer y transmitido a generaciones futuras, la voz de una gran persona, de un gran poeta, de un gran lingüista. Gracias, maestro. Gracias, Rubén. Gracias a la familia por acompañarnos a nosotros. Gracias a todos. Y nos vamos al descanso hasta las 11:30.